En esta entrevista de Álvaro Puch Charla Con, presentamos a la enóloga Alejandra Puch, que nos habla sobre el vino y nos da claras señales de cómo comprar un buen vino y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener claras antes de la compra de esta bebida espirituosa. Técnica en enología, sommelier profesional, cuenta con un fantástico currículum que abarca desde enoturismo, eventos, sommelier de aceite de oliva, barista profesional y otros. Con más de 60 cursos, seminarios y congresos, Alejandra trabaja en la actualidad como docente en el Gato Dumas, docente de educación en información INET y es docente en la Escuela de Vitivinicultura Tomás Berreta. Pavadita de enóloga trajimos a nuestro programa. Bueno, estimados, hoy vamos a tener una charla muy linda con una profesional, con una mujer que ha dedicado su vida al vino, es enóloga, es sommelier, y teníamos esta charla pendiente sobre todo desde el punto de vista mío, porque yo soy realmente un verdadero ignorante en el tema de los vinos. En temas de alcohol, lo mío siempre fue el whisky, que sé mucho, pero de vinos no sé absolutamente nada. Entonces, bueno, queríamos charlar con Alejandra, queríamos presentarla. Se llama Alejandra Puch. Ella nos va a estar contando, fiel a como son mis entrevistas, de estar permanentemente preguntando para que ella pueda explayarse y ustedes puedan entender realmente todos los aspectos importantes de esta entrevista y de el rey, el vino. Así que te damos la bienvenida, Alejandra, es un placer tenerte en nuestro canal. Y bueno, ¿estás pronta para hablar de vinos? Sí, claro, ¿cómo que no? A pesar de que es un día temprano en la mañana, pero bueno, el vino siempre está. Bueno, Bueno, pero vamos preparando el terreno, porque empezamos de mañana, y seguimos, vos estás tomando un tecito, yo un mate, y ya para el mediodía unas ganas bárbaras de tomar tenemos. exactamente, exactamente. Dime una cosa, eh, ¿qué estudios hiciste? No quiero llegar todavía a facultad, del colegio y del liceo. ¿Dónde estudiaste? Bueno, el colegio lo hice en Inmaculada Concepción Los Vascos, que queda cerca de casa, y el liceo lo hice en el Elbio Fernández. De ahí, después salté a la Facultad de Química. Así que todo cerca de casa porque vivo en el centro, así que todo quedaba medio cerca de, como siempre, ¿no? Que uno estudia o lo mandan a estudiar cerca donde vive, ¿no? Perfecto. Y de ahí es un tema importante el nombrar la Facultad de Química porque de ahí empezás a descubrir tu camino por la ruta del vino, ¿es verdad? Es así, porque Por- cuando entro a la facultad hice casi hasta cuarto en química, que era con el plan viejo, que era una carrera muy larga, muy difícil. Eras un número más en la estadística y nada fácil, bastante complicado. Y bueno, cuando estaba en facultad, elegí la carrera dentro de todas las diferentes orientaciones que había, ingeniería de los alimentos, porque era una carrera que había salido hace poquitos años, creo que 2 años antes que yo entrara a la facultad. Y bueno, me tentaba un poco la idea de saber de la química de los alimentos y empecé a estudiar eso. Y mientras que estuve en facultad me fui vinculando con diferentes áreas. Lo que sí tenía claro que a medida que iba avanzando en la carrera, que la parte de los cárnicos no me gustaba, porque una vez con mi padre, paseando por San Carlos, vi un montón de vacas, era chica, haciendo fila en un frigorífico, y le pregunté a papá qué le pasaban a esas vacas que estaban haciendo fila, y la respuesta no fue nada alentadora, con lo cual dije, no, control de calidad en el área de los cárnicos no es lo mío, así que sí me gustaba la parte de los lácteos,
Y bueno, y ahí empecé como que a orientarme, pero más avanzado en la carrera tenés opciones de hacer algunos talleres o orientar para algunas asignaturas, y ahí justo me tocó ver un poco de enología, que no sabía de qué se trataba ni nada. Y tenía una compañera de facultad bueno, la vida nos separó y que estudiábamos hasta altas horas en la madrugada química orgánica, y me acuerdo que ella decía que el papá iba en Canelones, en Santa Lucía, iba a aprender neumáticos al viñedo, y como que era un medio chino básico. Y yo digo, ¿qué hace a las 4 de la mañana aprendiendo neumáticos? No entendía nada. Entonces se fue como que juntando esa información, y a raíz de diferentes congresos que hice yendo a Chile y a Argentina, visité varias bodegas y ahí quedé como enloquecida en el mundo del vino, y dije, a mí lo que me gusta es esto. O sea, después tenía que ver cómo saltar de la facultad a la enología, ¿no? Porque eso era una asignatura y una cátedra dentro de la facultad. Y bueno, fui transitando ese tratar de hacer las cosas, todo lo que surgía de vinos lo fui haciendo, diferentes capacitaciones y cursos que hacía la facultad, hasta que llegó un momento en el que ya no había mucho más para hacer. Cursé la asignatura de evaluación sensorial y ahí estaba establecido el panel de TANAT, y bueno, me fui como que vinculando. Trabajé en la cátedra de evaluación sensorial como colaborador honorario, y bueno, y un buen día me salió trabajo para entrar a una bodega, y ahí empecé a transitar, empecé a trabajar antes de tener estudios, o sea, fui como ayudante de la enóloga a la bodega Filgueira. Y mientras que estuve en esa vendimia, la enloquecía la pobre enóloga, porque claro, tenía los conocimientos para hacer análisis en el laboratorio, pero no tenía conocimiento de lo que le pasaba a la uva, ni por qué estaba ahí. O sea, estaba ahí haciendo un análisis químico, analítico, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Y entonces ahí entendí de que en realidad me faltaba el saber de vinos, y eso no me lo daba la facultad. O sea, sí te daban más la parte química específico en algo, pero no el conocimiento del vino. Así que de ahí salté a hacer la escuela de enología, que depende de UTU, que es lo único que hay en nuestro país para estudiar enología, la escuela de vitivinicultura Tomás Garreta. Pobre nombre, el señor Tomás Garreta que le dio el nombre no queda muy feliz, pero bueno, es el nombre de la escuela. Bueno, qué salto que diste de los lácteos al vino, ¿no? Sí, nada que ver, pero bueno, me fui como que enamorando del mundo del vino. En realidad mi pasión por el vino nace en Chile. Cuando voy a visitar en un congreso de ingeniería de los alimentos, conocí la bodega Concha y Toro y me hicieron un paseo por el viñedo, la historia, y nos metieron en la cava y nos contaron la leyenda de Don Melchor de Concha y Toro, que realmente es apasionante. Y al escuchar esa leyenda y todo, quedé como que, wow, qué bueno que está esto. Y ahí me empecé como a interiorizar en lo que es el mundo del vino, y ahí fue que dije, no, me gusta esto es lo que me gusta. Que con los años, si bien seguí en paralelo un poco más con la facultad como que se fue quedando un poquito atrás, y bueno, es un debe algún día, pero por ahora no tengo espacio de tiempo como para dedicarle, retomar la facultad y terminarla, pensar que no me quedó tanto, pero bueno, los vinos me atrapó. Ahora, lindo país elegiste para ir a probar vinos, ¿no? Porque en su momento, no sé ahora, pero en su momento Chile era muy fuerte en el tema de vinos. No, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Lo que pasa que también hemos crecido nosotros, ¿no? Cuando fue eso, fue por el año 98, por ahí. Y acá todavía no estaba ni la parte de turismo enológico ni nada. Fue todo un proceso, ¿no? Yo hice muchos cursos en la facultad de vinos que la facultad iba lanzando. Fíjate que después yo estudié, en el año 2004 surge la carrera de sommelier profesional en Uruguay. En el 2004. Yo soy la segunda generación de sommelier.
así que ya hace unos cuantos años. Y yo había arrancado desde la facultad por el año 98, 99, con el vino, o sea Claro. que hubieron varios años ahí que inclusive me acuerdo que hubo una exposición en Erlatu, que fue por el año 98, 99, en donde estaba el Club de Vinos Cava Privada, que es el primer club de vinos que hubo en nuestro país. Y yo no tenía mucho conocimiento y como venía recién de Chile y había visto las bodegas allá que ya estaban volando con la parte de turismo, la infraestructura, me acuerdo que nos mostraron una pantalla, un televisor gigante acá, nada, recién eso lo empezamos a ver, te diría que ahora. O sea, como que las bodegas ahora están al nivel de que estaba Chile en aquellos años, o sea, Claro, claro. fue todo un proceso, ¿no? La reconversión, después apuntar al enoturismo, no fue algo muy progresivo, prácticamente lo vi crecer. Claro, Eh, de todas maneras, yo te voy a hacer un cuento y dos consideraciones. Uno de los cuentos, el cuento que te quiero hacer, es que yo también tuve la oportunidad de estar en Chile, con un amigo, que hicimos un viaje de mochilero por toda América Latina. Chile nos recibió muy bien. Y bueno, conocimos dos gurisas, una de las gurisas, el padre tenía restaurante, y nos invitaron a ir una noche para allá. Eh, Cuando llegamos yo me quería morir, porque el tipo tenía una pared, ¿tá? Que tendría 3 metros de alto por, no sé, 10 metros de largo, llena de vinos, llena de vinos. Entonces, bueno, dice, ahora vamos a tomar un vino, les quiero mostrar un vino, y empezamos a tomar vino, pa, pa. Y entonces llamaba al hijo, fulano, vení, que no sé qué, bajame tal botella de tal año, de tal bodega, y no pa, 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 tenías pa. ni idea de lo que estabas degustando. Yo, ni idea. Lo único que sé, que al rato le digo a mi amigo, Fernando, yo me voy, digo, porque realmente estoy mareado, estoy mareado, entonces no quiero hacer papelones. Sí, me dice, yo también. Bueno, vámonos. Pues ya se van, dice, todavía tenemos vino para tomar. Casi que pretendía que tomáramos todo ese vino, nos moríamos. Entonces, bueno, nos despedimos, que no sé qué. Yo me acuerdo, Alejandra, de haber caminado una cuadra y es como si no hubiera tomado una sola gota de vino. Impresionante. Y mirá que tomamos, ¿eh? Sí, Eso sí. habla de la calidad del vino, ¿no? Y sí, digo, también depende mucho del organismo de la persona, ¿no? Pero recordemos que vos dijiste que te gustaba tomar whisky. Whisky anda en torno de 40, 42% de alcohol, mientras que el vino anda en entorno para nuestra legislación, para los vinos finos, 12%. O sea, estamos hablando que bastante menos, claro, pero que si tomas bastante hace la diferencia también, ¿no? Claro. Entonces, obviamente. Claro, una Lo mismo que vuelta, la cerveza, capaz que te tomas un vaso de cerveza y no te hace nada, pero la cerveza tiene un 4% de alcohol. Digo, hay cervezas que llegan un poco más, pero tiene un 4% de alcohol. Entonces, capaz que si yo que no soy habitué a tomar mucha cerveza, medio litro no me hace nada, pero capaz que más de medio litro sí, ¿no? Porque uno va incorporando. Pero hay hombres que se toman 1, 2, 3 litros en reuniones y te dicen, ah, sí, tomá, pero no tomamos nada. Claro, la tomás como agua porque tiene 4%, pero el vino no vas a tolerar lo mismo el whisky, ¿no? El bueno, whisky eso pasa- te iba a decir, eso te iba a decir. Digo, bueno, uno ahora ya está prácticamente retirado del consumo regular, digamos, de whisky, ¿no? Pero en mis épocas jóvenes, yo por ejemplo, yo tengo 63 años, voy a cumplir ahora en agosto, y debe hacer 40 años que yo no tomo cerveza. Ah, Yo tomaba 3 vasos de cerveza y yo quedaba liquidado quedaba. Lo mismo me pasaba con el vino. qué raro, Yo to- porque digo, se ve que sí, es un tema de asimilación del organismo, porque en realidad la esto es cerveza tiene muy increíble. poquito. Exactamente. Y me tomaba 2 copas de vino, 3 copas de vino, y esto sí es problema del organismo. Y bueno, terminaba mal y con mucha acidez de estómago. Entonces, por eso me volqué para, para el El whisky. whisky. Ahí está. Dime una cosa, eh, a nivel latinoamericano, porque este es un programa que va para toda Latinoamérica, ¿tá? Obviamente que hay diferentes calidades de vino. Por ejemplo, no podemos comparar Chile
con otros países, no voy a nombrar para no herir susceptibilidades, ¿tá? Pero hubo otros países dentro del territorio latinoamericano que si bien, esto un poco lo que te contaba fuera de cámara, ¿no? Que si bien tienen un clima que, es, que no es el ideal, digamos, para la uva, no hay altura de repente justamente para la uva también, han mejorado notoriamente en la calidad del vino. Digo, incluso hasta sacar premios internacionales y estar en las vidrieras prácticamente de las vinerías del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué fue lo que cambió de esa calidad, a ver, baja, si se puede decir, ¿tá? Del vino, llegar a niveles de los primeros puestos en el mundo? Bueno, a ver. Sí. Vamos a arrancar, que fue una pregunta que me hiciste también fuera de cámaras, cómo arranca un poco la vitivinicultura a nivel mundial. Hay que distinguir dos grandes mundos para la producción de vinos, ¿no? Vamos a arrancar hablando de que el vino nace en Europa, y estamos hablando de las primeras civilizaciones, estamos hablando de los fenicios, estamos hablando de la Mesopotamia, los primeros vestigios, tinajas de fermentación, lo primero nace allá en Europa, y a través de los fenicios y el comercio es que a través de lo que se llamaba antiguamente el Mar Grande, hoy el Mar Mediterráneo, se comenzaba a hacer la comercialización de este producto, que por aquella época era el intercambio, como hacíamos, decíamos, bueno, te cambio, yo qué sé, 1 kilo de pasas de uva por 1 kilo de arroz, ponele, ¿no? O 1 litro de aceite por 1 litro de vino. Bueno, había un cierto comercio que se estableció en aquella región, y de civilización en civilización fue pasando la producción de vinos. Una de las civilizaciones más importantes fue la egipcia, que no solo hizo hincapié en lo que era la fermentación del vino, sino también de la cerveza, y los egipcios creían en la resurrección. Entonces, cuando ponían en la base de la pirámide a la persona, al faraón, que lo momificaban y todo, le dejaban tinajas de barro como con el vino, y pintaban las paredes para que, como ellos creían en la resurrección, si se levantaba en algún momento, que supiera de cómo era que se hacía el vino. O sea, era una bebida que ellos tenían que la tomaban como fundamental en lo que era su dieta, ¿no? Obviamente que normalmente accedían las clases altas, ¿no? Más al consumo. Después de los egipcios pasamos a los griegos, de los griegos a los romanos con el Imperio Romano hicieron terrible divulgación con todas las tierras que tomaron en Europa. Era importantísimo el consumo del vino, los grandes banquetes, las festicholas que hacían, ¿no? El consumo de comida, la exageración. Bueno, el vino, como el agua corriente era de baja calidad y podía dar enfermedades, entonces ellos fermentaban con el fin de poder como que de alguna manera transformar a partir de la uva, obtener ese producto que era el vino. Bueno, y después de ahí cae el Imperio Romano, el vino pasa a manos en la Edad Media, a los monasterios, y bueno, y de ahí ya nos vamos a la época de Cristóbal Colón, que se subió a la Pinta, la Niña y la Santa María, y se vino a América. Entonces, a partir de ahí, en esos barcos de los conquistadores, venían las barricas de roble, pero además de venir las barricas de roble, traían las viñas. Y yo tengo un poco acá para explicarte un poquito. Mira, a veces acá lo que yo tengo es un sarmiento, que cuando yo doy mis clases, y este año que fue todo mucho por Zoom, lo que hacían en aquella época era traer un pedazo de viña viva en los barcos, y cuando llegaron a América y se establecieron, entrando primero por México, lo primero que hicieron fue plantar las vides traídas de Europa. Entonces nosotros tenemos que distinguir dos grandes mundos en la elaboración del vino. Los vinos de viejo mundo, que comprende todo lo que es la producción en Europa, y los vinos del nuevo mundo, que comprende todo lo que es América, América del Norte, Central y Sur, el sur de África, Australia y Nueva Zelanda. Todo eso sería lo que es la producción de vinos de Nuevo Mundo, ¿tá? Posterior al descubrimiento de América.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la calidad de los vinos, estamos hablando de que depende mucho de dónde está plantada la vid y de qué variedad es. Vamos a distinguir que la vid tiene un solo género, o sea, la vitis, ¿está? De la vitis salen diferentes familias de plantas, vamos a decir, y dentro de esas diferentes familias de plantas tenemos las vitis de origen europeo y las vitis de origen americano. Las vitis de origen europeo son las que dan los mejores uvas para producir los mejores vinos de calidad, ¿tá? Y las vitis de origen americano dan uva, ¿tá? Como la uva frutilla que estamos acostumbrados a escuchar en el interior del país, pero la uva en sí no tiene tanta calidad como para dar vinos buenos. Es más, o sea, la Isabela, las diferentes variedades hacen que el vino no sea de buena calidad. O sea, sí para consumo casero, la familia, pero no como para apuntar a comercializarse dentro de la familia de los vinos finos, ¿tá? O vinos de mesa. De hecho, en nuestro país ya hace unos cuantos años, que hasta el vino de mesa se hace con las vitiviníferas. La vitivinífera es esa variedad de planta a través de la vitis traída de Europa. Y ahí engancho con otra pregunta que habíamos hablado, que son las cepas. Sí, exacto. Cuando hablamos de las... Una pregunta antes de que sigas. Esa mejora en los vinos, ¿ah? De la que estamos hablando, de cómo se fue desarrollando todo, cómo se llegó a América Latina a estar tan presente en los vinos en todo el mundo, ¿no? ¿La cepa tiene mucho que ver en eso? Exacto, que es lo que te iba a comentar, de que cuando nosotros hablamos de las cepas estamos hablando de cepas, variedades o cultivares, es el sinónimo para hablar de la variedad de uva. Entonces, dentro de la vid tenemos las vitiviníferas, que son las que dan las uvas finas para hacer vinos de calidad, ¿tá? Que vos después de eso, vos podés usar esa uva para hacer un vino de mesa o para hacer, o sea, un vino de caja o un vino de botella, ¿está bien? Esas son las vitiviníferas. ¿Cuáles son las cepas, los cultivares o las variedades? Bueno, ahí hablamos, por ejemplo, de Sauvignon Blanc, de Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Torrontés, Malbec, Carmener, Tannat, Cabernet Franc, Petit Verdot, Tempranillo, Albariño, o sea, esas son las variedades. ¿De dónde son esas originarias? De Europa. ¿Ah? Nosotros en América, antes del descubrimiento, nosotros teníamos cultivares de origen americano, cuyas uvas no dan frutos buenos para hacer vinos buenos. Son autóctonas del continente americano. Se consumía como fruta nomás. Como fruta o vino, pero un vino a nivel, o sea, sí, a nivel casero, claro, a nivel casero, pero nada más. Después de la conquista, de hecho, nuestro país... tenemos una uva que hoy en día nos identifica como país productor, que es la variedad Tannat. ¿Cómo llega la Tannat al Uruguay? Porque la Tannat es originaria del sur de Francia, del suroeste de Francia, una región que se llama Madirán, y la introduce en nuestro país el don Pascual Arriague, el señor don Pascual Arriague, que nace en Francia, nace en Madirán, y cuando viaja a América y llega al Uruguay, se establece acá y o sea, no era uno que venía, como nosotros decimos, que venían a hacer la América y venían con una mano atrás y una adelante, ¿no? El señor ya tenía un cierto poder económico, entonces cuando llega a Uruguay y se establece, manda a traer viñas de Europa. Y entonces él introduce una cepa que la planta sin éxito primero, en el norte de nuestro país, en Salto, en el paraje La Caballada, donde hoy en día la bodega Chestagnari dice que tiene viñedos de la variedad Tannat, y él hace determinados ensayos ahí, y no logra poder plantar esa cepa, esa variedad que él consulta con un amigo que tenía en Concordia, Lorda, y le dice, toma, yo te doy la misma, la traje de allá del pueblito nuestro de Madirán, se la da, y esa cepa que le da, esa variedad la planta, y él le llama Arriague.
y pudo, o sea, esa que le dio el amigo, que era también de Francia, se adaptó muy bien al suelo. Y a partir de esa adaptación, y ahora voy a la pregunta original que me hiciste, a partir de esa adaptación al suelo, él le llama arriague, y durante muchos años la gente de campo en Uruguay, a la gente más mayor, le vas a escuchar que te dicen, yo tengo, no sé, te dice, tengo uva uniblanc, tengo esto y tengo arriague. Estamos hablando de la gente de más de 70 años, ¿no? O más, los viejitos de nuestro campo. Y vos decís, ¿y qué era el arriague? Bueno, hubo una etapa, y ahí engancho con la pregunta que vos me haces, durante la década del 40, 50 y 60, aproximadamente en la región, se producía vino por cantidad y no por calidad. ¿Qué quiere decir? Que se agarraban las cepas y lo que era, había que vender vino. Entonces, cuanto más uvas obtenías en tus viñedos, la procesabas, más litros de jugo obtenías y eso lo transformabas en vino, listo, o sea, mejor. Y se vendía. Y no importaba la calidad de la fruta, lo que importaba era el producto. Y ahí tuvo la cabeza Chile, que un buen día le hizo un cortocircuito a Chile, empezó a recibir capitales extranjeros y empezó a pensar, bueno, vamos a hacer las cosas mejor. Y empezó la etapa de la reconversión. ¿Qué era la reconversión? Apostar a la calidad. Entonces, ¿qué hizo Chile? Sacó plantas viejas de origen americano, implantó plantas nuevas, descubrió un poco qué era lo que tenía plantado los viñedos que había sido traído por los inmigrantes, ¿tá? Porque recordemos que la vid ingresa por México, de México llega a Perú, de Perú a Chile, de Chile a la Argentina y ahí también llega a Uruguay. O sea, cómo se expande en América. Y bueno, hicieron toda una reconversión y empezaron a exportar botellas de vino a $1. Y yo decía, pero estos chilenos están de la cabeza, tienen mucha guita, invirtieron en reconversión de bodegas, tanques de fermentación, nueva tecnología, de todo, capitales europeos, de mucha plata, capitales americanos, y empezaron a exportar $1 a botella. ¿Qué hizo Chile? Con esa filosofía, un poco de marketing y de conocimiento del comercio, comenzó a posicionar a los vinos chilenos en el mundo. Claro. Entonces, vos vas a cualquier parte del mundo, estás en Estados Unidos, vinos de Sudamérica, Chile. Estás en Europa, vinos de Sudamérica, Chile. ¿tá? Es lo que suena, porque ellos se posicionaron. A raíz de eso se posiciona Argentina. Entonces Argentina comienza atrás de Chile a hacer lo mismo. Y a nosotros nos llega la reconversión en el año 75, cuando yo nací. Entonces ahí, en el 75, es que los primeros pioneros de la vitivinicultura uruguaya en la reconversión fue Faró, que ya no existe más, Irurtia, que sigue en pie, y Bodegas Carrau, que ahora se dividió la familia, pero ¿tá? Ellos fueron los primeros que apostaron a esa reconversión. Entonces, trajeron ampelógrafos, gente que estudia la forma de la hoja, de los racimos, de los viñedos, para estudiar qué era lo que teníamos plantado en Uruguay, qué era apostar a esa reconversión y apostar a la calidad. ¿tá? Y ahí se descubre que la variedad que teníamos más plantada era el arriague, que nadie sabía qué era. Y estos científicos extranjeros establecieron que el patrón genético de esa arriague coincidía perfectamente con el patrón genético de una variedad extinguida, por la filoxera, que es otra historia, en la década del 90, 1890, por ese insecto que se comió todos los viñedos europeos, y ahí aparece entonces la Tanat. Y ahí nos identificamos y nos posicionamos como el país productor, el mayor país del mundo productor de Tanat. Es la cepa emblema de nuestro país. Así como en Chile es la Carmener, que durante muchos años estuvo camuflada bajo la Merlot, que se creía que era la cepa emblema. En la Argentina es el Malbec, en Uruguay es la Tanat. Entonces ahí las bodegas cambian los viñedos, apuestan a la calidad, y entonces empezamos a ver de que lo más importante es lo que vos me preguntás. Con una uva de mala calidad, nosotros no podemos hacer nada. Con una uva de buena calidad en el viñedo, con una buena sanidad, una buena calidad de la uva en el viñedo, vos podés hacer cualquier cosa. Entonces, ¿dónde empieza la calidad? En el viñedo. Y ahí voy a meter un término que es muy utilizado, que se llama lo que es la denominación del terroir.
¿qué es el terroir? Porque la gente habla de terroir y piensa en la tierra, ¿tá? Y ahí meto también el concepto de altura, voy a introducir el concepto de altura. Cuando nosotros hablamos del terroir, estamos hablando de lo que hace la producción del vino en ese lugar determinado. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de terroir en Uruguay, bueno, nosotros tenemos, el terroir te incluye el clima, el suelo, la altura, te incluye dónde está la bodega establecida, el enólogo que trabaja, si la bodega tiene un asesor extranjero, ¿tá? La tecnología de la bodega, o sea, estamos hablando que no es solamente, el terroir te habla solamente del lugar geográfico, de la tierra, sino que te habla de todo lo que hace la producción del vino en ese lugar. ¿Ah? Entonces, es muy distinto comparar, por ejemplo, Uruguay con Argentina y con Chile, porque es nada que ver, son diferentes mundos. Pero aparte de eso, lo que hace la calidad, y si comparamos con nuestros amigos centroamericanos, Uruguay está en la franja de producción de la región productora de mejores vinos finos del mundo. Eso es un detalle que no todo el mundo lo sabe. Estamos ubicados entre la latitud 30 y 35 del hemisferio sur, ¿tá? Y la misma latitud en el hemisferio norte abarca California, Oregon, Washington y abarca Europa, ¿tá? Entonces, en la misma producción, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur son las zonas donde están las mejores regiones productoras de vinos. Nosotros nos encontramos en la región productora de los mejores vinos del Nuevo Mundo en el hemisferio sur. Y esa franja de latitud te abarca Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que se está levantando mucho, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. O sea, estamos en la franja de producción de uva de calidad. Obviamente que cada país va a determinar, tiene diferentes características. Por ejemplo, algo que tú mencionaste, el concepto de altura. El concepto de altura está bueno para países que lo tienen. Por ejemplo, Argentina y Chile. ¿Por qué? Es como cuando vamos a subir al cerro Pan de Azúcar, que yo subí una vez y dije, nunca más. Me morí. Pero, y no son tantos metros. Nuestra mayor altura está en el Cerro Catedral, que está, creo que está en Minas, y son 530 metros sobre el nivel del mar. Sí. Nuestros viñedos están todos nuestros viñedos están todos a más 50 metros sobre el nivel del mar. O sea, nosotros no usamos altura para producir vinos de calidad. La mayor altura que podemos tener puede ser que sea en el norte, en bodegas Cerro Chapeu, de bodegas Carrau, de la familia Carrau, que ahí tienen 300 y algo de metros sobre el nivel del mar. Pero, por ejemplo, eso para Chile y para Argentina, para el terroir de ellos, es una risa. Nosotros, por ejemplo, en Garzón tienen subidas y bajadas y tienen viñedos que van entre 150 a 200 metros, pero a reventar, casi todo chato. ¿Ah? ¿Y qué pasa en Chile y Argentina? Utilizan la precordillera de los Andes. Y ahí se saca. Entonces la gente que no sabe dice, bueno, es mejor el vino de altura. No necesariamente, depende de lo que se busque. Lo que hacen con el vino de altura, y volviendo al Cerro Pan de Azúcar, es que cuando la planta está plantada más arriba, es como cuando van los jugadores a jugar a Perú, te dicen, perdimos por la altura, porque los jugadores estaban, ¿cómo se llama? Menos oxigenados, sí. Exacto, menos oxigenados y estaban como más exigidos, entonces los locos terminaban muertos. Bueno, esto es lo mismo. Si vos plantas una planta de vid acá en el sur de nuestro país, vos lo tenés a 50 metros. Y el ciclo biológico de la planta es de una forma, pero si yo la subo en altura, la planta se ve forzada. Entonces, va a ser su ciclo biológico más lento y eso hace que la maduración, en cierta forma, sea más lenta y mejor, entre comillas, ¿ah? Entonces logran mejor capacidad de color, los aromas son distintos. Entonces ahí los argentinos y los chilenos sacan el cartel vino de altura. Entonces se ponen a más de 800 metros, 1000 metros, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar. Vos decís, wow, sacan esa bandera que es la que tienen, ¿tá? Nosotros no tenemos altura y hacemos vinos de muy buena calidad con premios internacionales. O sea que eso depende un poco, como dijimos, del terroir, ¿no? Claro. Decime una cosa. Hace la diferencia.
Sí, es impresionante, digo, porque yo digo, me acuerdo que en mi juventud, eh, digo, que tomábamos vino, bien de jóvenes, porque además era una bebida muy barata, y me acuerdo que, bueno, te servían en vaso también, ¿no? Entonces, uno podía estar, yo qué sé, 3 horas con un vaso de vino hablando, que era lo que nosotros hacíamos en aquella época, ¿no? Las grandes tertulias. Este, yo me acuerdo que los vinos de aquella época, a los cuales yo siempre le llamé vinos químicos, porque me dejaban la lengua totalmente violeta cuando tomaba un tinto, ¿tá? Y los comparo bueno, con los vinos de hoy, claro, la diferencia es tan, pero tan abismal y tan grande, que es impresionante, digo, y me sale felicitar a toda la gente del vino haber trabajado tanto para poder lograr esos vinos de calidad. Cuando tú hablas de vinos, te referís siempre a Argentina, Chile, Uruguay. Tocaste hoy algo de Brasil, que Brasil se viene superando bien, y el resto de América. ¿Qué pasa con los vinos bolivianos, chile, peruanos, ecuatorianos, colombianos? Bueno, lo que pasa que ¿No están eso, tan dedicados a ello? lo que sucede es que lo que mencioné hace poquito, ¿no? Estamos hablando de la franja de producción, ¿no? En la Ajá, latitud en la que estamos en el sur, en donde tenemos una cosecha anual que se da para nuestro hemisferio, se da entre febrero y abril, marzo, ¿tá? Los primeros días de febrero, es la cosecha anual, y la planta tiene todo un ciclo. Por ejemplo, ahora estamos en pleno invierno, donde la planta está en su proceso de reposo invernal. Ahora, cuando las temperaturas del suelo comiencen a aumentar, va a comenzar el ciclo donde comienza la brotación, y ahí comienza, claro. hasta febrero que se cosecha, comienza todo el proceso de la vid. ¿Qué sucede en los países centroamericanos? ¿Tá? No hay o sea, ahí tendría que pecar de atrevida de aprender un poco de la historia de Perú, por ejemplo, la viticultura de Perú, ¿no? Claro. O de algún otro país centroamericano. Pero un país donde es más cálido, ¿tá? Ya salida de la franja en la que estamos o en la franja que está Estados Unidos, ¿tá? La vid llega a tener hasta 2 ciclos por año, o sea, Ujú. 2 líneas, ¿tá? Y eso no le favorece, porque, o sea, no quiere decir que no hagan ¿Por un vinos de problema calidad. de maduración de la uva? Claro, la maduración de la uva es fundamental. Nosotros tenemos que tener un ciclo, tiene que tener un ciclo. Y si la uva vos la forzás, o sea, porque el clima te la fuerza a tener dos ciclos, eh, como que, bueno, no es la calidad de la uva no es lo que hubieras querido esperar. O sea, no digo con esto de que nuestros vecinos no puedan, nuestros compañeros de América, no puedan Ah, producir vinos, ¿está? Pero claro, lo que hace, lo que lo dificulta de obtener vinos de otro tipo de calidad, más que nada me parece que es el clima, el ciclo de la vid y dónde están parados. Entonces los claro. centroamericanos se dedican más a la cerveza o a los destilados y no tanto a la producción de vinos porque, claro, es un clima que siempre está cálido. La planta de vino necesita tener un reposo invernal, necesita tener bajas temperaturas y sí tener calor a la hora de la maduración de la fruta. Entonces, si vos Claro, tenés calor todo el año, como que la planta no entiende dónde está parada. Entonces, claro, 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 claro. no es que no puedan, sino que no se destacan porque capaz que la planta no da la misma fruta en Centroamérica que lo que puede dar en, o sea, en el hemisferio sur o en el norte, ¿no? Donde Mirá el vos. clima es diferente. Así que qué bueno, por un lado entonces podemos decir de que la naturaleza nos mató con la altura, pero que nos puso en una latitud que es prácticamente impresionante. Sí, nos mató con la altura y con el clima, porque nosotros es el único país de Sudamérica que tenemos la influencia del viñedo al 100% del Océano Atlántico. De hecho, hacemos menos de 100 kilómetros, estamos en Piriápolis, y la Claro, influencia del océano es brutal. Eso hace que, vos lo ves, hoy amanecimos con el cielo todo tapado, ahora está cambiando, sale un rayo de sol. Eso que hace que las masas de viento, tanto que vienen del polo como vienen del trópico, vienen de Brasil, cambien permanentemente, y nosotros somos un país de mucha lluvia. ¿Tá? mm, Aunque el cambio climático está haciendo lo suyo
y capaz que estamos bajando un poco. Pero así como nosotros capaz que le baja un poquito la lluvia, nunca que, ¿cómo se llama? Que obviamente que la zona, la región, la producción sea diferente. Mirá vos. Vamos a hacer una cosa, Alejandra. Hacemos una pausa y volvemos en un ratito. Bueno, bárbaro. Bueno, Alejandra, la verdad que todo esto es muy interesante. Hemos tenido una charla bastante importante, digo, porque para quien no conoce de vino, poder acceder a esa información que tú nos dejaste, digo, es muy buena, sobre todo, digo, para tener una base. Esa base que tú nos enseñaste, que nos contaste más o menos por qué el vino acá es de determinada manera y en otros países de otra, que nos ayuda a la latitud, que es bárbaro, que nos perjudica el océano. Todo eso es terriblemente interesante y nos da pie, además, o me da pie, ¿tá?, para decirte que en base a eso, ¿tá?, quiero que le cuentes a la gente, que la incentives a comprar un buen vino. ¿Por qué? A mí me ha pasado, por ejemplo, salir a buscar un buen vino y digo, lo compro por la botella. Entonces miro, hay botellas que son espectaculares, divinas, que salen 8 palos, no lo voy a comprar, 8.000 pesos no lo voy a comprar. Y me cuesta definir qué vino compro con respecto a lo que vamos a comer. Entonces, la primera pregunta que te hago así, a boca de jarro, cuando vos tenés una cena en tu casa, invitaste gente, ¿qué vino comprás? Eso depende de la comida que vas a hacer, obviamente, ¿no? Sí, es una pregunta difícil para alguien que no sabe nada de vinos, ¿no? O sea, la recomendación sería, o sea, la misma que le hago a mis alumnos, ¿no? Cuando yo doy clases en un instituto de gastronomía, ¿ah? Uh-huh. Y los chicos estudian gastronomía, pero tienen que saber de vinos. La primera incógnita es, que yo siempre les digo, te presentás en una licorería o en un supermercado y las paredes de vinos son muy amplias, con una gama de precio vital, que van en nuestro país desde los 180 pesos hasta el infinito y más allá, como digo yo. Entonces, vos decís, bueno, ¿y qué tomo? Por ejemplo, el otro día me pasó de estar en un supermercado, una cadena de supermercado importante, en Pocitos, y de tener una persona al lado, porque a veces uno como que, no que disfruta, ¿no? Pero voy y me paro a mirar las añadas y ver qué vinos hay, ¿no? Y entonces vino un hombre y me dijo, ¡ay! Le decía a la mujer, ¿te acordás aquel vino francés que compré? Que qué rico, qué bueno, que no sé qué. Ya el hombre cuando empezó a hablar frente a los vinos, me di cuenta que el hombre, o sea, le gustaba, pero no tenía conocimiento alguno, ¿tá? Entonces, era un payo atrás de otro, ¿no? Era así, porque aquí en la botella así, así. Yo lo miraba y decía, este hombre no tiene ni idea. Entonces después agarró una botella X, no vamos a mandar marcas ni nada, y se la llevó. Sí es bueno. Y no sabe lo que se llevó. Se llevó un vino, vos decís, ese vino no vale lo que dice el precio, lo que está ahí, y es un vino tocando el pelo, o sea, de los vinos básicos, porque era francés se lo llevó, y casi que si lo comparamos con un vino uruguayo, no por francés, olvídate, o sea, comparación de nivel de calidad de vino, ese vino estaba rozando un vino básico uruguayo, ¿tá? Claro, pero como era francés, wow, qué glamour, ¿no? Y salía 2 veces más que el vino uruguayo. Entonces, es muy bueno eso que decís, porque justamente la pregunta mía apunta a eso, ¿viste? Hay que, ¿no? Porque los vinos que llegan acá, de repente franceses, tenés vinos franceses que sí, que salen 2.000, 3.000 pesos la botella, y bueno, pero tienen toda una marca, toda una trayectoria, pero también llegan vinos franceses de calidad baja, que la gente que piensa porque son franceses son excelentes, ¿no?
O la Claro, otra, claro. que es lo más común, y que ahí yo me enojo, pero bueno, está. Eso es me enojo por buen uruguayo y profesional en el área, ¿no? Pero la gente uruguaya que va y te dice, yo quiero tomar un muy buen Malbec. Entonces vos decís, ¿y por qué un Malbec argentino? ¿O por qué un Carminar chileno? ¿Por qué no un vino uruguayo, no? No, porque son de mejor. ¿Y quién te dijo que es mejor? ¿No? El marketing nomás, porque en realidad nosotros tenemos excelentes vinos, excelentes, que están obteniendo premios a nivel mundial, ¿está? Y que a veces, o sea, estamos viendo lo que es el terroir uruguayo comparado con el terroir argentino y el terroir chileno. Claro, lo que nos mata a veces es que los precios de los vinos chilenos y argentinos llegan con un precio un poco menor que a veces que los nacionales. Claro, Entonces, obvio. ahí nos está matando. Pero volviendo un poco a la pregunta es, hay que defender la industria nacional, ¿y qué debo elegir? Bueno, primero saber, tener una idea básica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del consumo de ese vino? ¿Es para esa cena, en ese momento, esa noche? ¿Es para gente que sabe de vinos? ¿Es para gente que no sabe de vinos? ¿Es para impresionar a alguien? Por ejemplo, no sé, un chico que va a ir a comer a la casa de los suegros y de repente el suegro es un profesional, ponele, no sé, un médico. Pues pongo un ejemplo bobo porque es lo que médico, un abogado, yo qué sé. No quiere decir que un no profesional no sea así, pero digo, ese tipo de gente recibe botellas de regalo de vino permanentemente. O porque Claro. te asistieron una cirugía y vos agarrás, lo primero que haces es o un muy buen whisky o muy buen vino o le llevás de obsequio en agradecimiento, te salvaron un juicio y entonces reciben botellas permanentemente. Entonces es muy difícil a una persona que capaz que las tiene y no sabe, o que sabe, regalarle algo. Entonces, hay que ver cuál es el consumo específico de ese vino. ¿Está bien? Bueno, Entonces, si yo te voy a hacer preguntas. Yo te voy a hacer preguntas. Y te voy a especificar 2 o 3 ejemplos, ¿tá? De lo que es. Pará, déjame redondear esta idea antes que nada para eso. ¿Está? Entonces, si vos vas a hacer un obsequio a una persona que sabe mucho, entonces tenés que regalar algo que esté en comparación al conocimiento de esa persona. Ahora bien, si vos te vas a comer o tomar un vino en una cena con gente que realmente no tiene mucha idea, no tiene sentido que vos te gastes un vino de 800, 900 pesos la botella. ¿Por qué? Porque no lo va a valorar, porque no tiene ni idea de qué se trata el producto. Entonces es mejor comprar un vino de lo que se llaman jóvenes. Entonces hay dos grandes mundos del vino. Los vinos que son aptos para ser consumidos rápidamente y son jóvenes y son para tomar ya, y los vinos de guarda o los de crianza. ¿tá? Entonces, los vinos de guarda o de crianza, el enólogo los hace con determinadas características de la uva en el viñedo, ya arrancando en el viñedo, para que ese vino tenga una vida más larga. ¿Qué quiere decir? Que no te viva 2 años, que te viva 10 años. Por eso yo te pregunto, ¿vas a ir a esa cena? ¿Se va a tomar esa noche el vino? Entonces, si estás con gente que no conoce mucho de vino, ¿te vas a gastar 800 pesos para que, perdón, ¿no? Pero para darte dique de que llevas un vino a 800 pesos. Pero la gente que está en la reunión, ¿lo valora? Entonces, si no tienen conocimiento y no saben, y la señora que está al lado tuyo le va a poner 2 cubitos de hielo, o la otra le va a poner un chorrito de spray, matate, ¿entendés? Entonces, hay que ver a dónde vas. Si yo me voy a juntar con colegas, no voy a llevar un vino de 200 pesos. ¿Por qué? Porque capaz que nosotros tiramos, nos juntamos y no sé, y yo qué sé, mira, acá yo tengo, y agarro y llevo un porto, por ejemplo, ¿tá? O llevo un vino francés, o nos juntamos y probamos vinos exóticos. Pero claro, somos profesionales en el área y sabemos lo que estamos probando. O sea, una persona que sabe de vino no le vas a llevar, yo qué sé, por decir una línea, un Don Pascual, clásico, joven, vino, nombrar Don Pascual como por nombrar cualquiera de las bodegas uruguayas, ¿no? Pero digo Don Pascual porque es lo más conocido. Entonces,
Depende de dónde, a qué apuntes, a qué sector apuntes y lo que querés. Entonces, a veces no es necesario gastarse 3.000 pesos en una botella si la gente que va a estar en la cena no lo sabe apreciar. Claro, claro, Después le claro, pones un claro. cubito de hielo y te querés matar. Eso porque no sabe, ¿no? Porque no hay que poner cubito de hielo al vino. ¿Tá? Eso porque está acostumbrado o en la adolescencia o porque, no sé, alguien lo vio. Los argentinos le ponen, por ejemplo, al espumoso, al mal llamado champagne, no le podemos llamar champagne porque es palabra registrada. Sí. En Uruguay le decimos espumoso Uruguay natural. sí. ¿Tá? No, Uruguay lo podemos no, decir. no, 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 no. No, 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 no se puede, no, ya eso fue corregido, le tenemos que llamar espumoso natural. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa al argentino? El argentino cholulo, y perdonando, pero el que no sabe mucho, ¿qué hace? Agarra una copita y te mete 2 cubos de hielo en el champagne, porque creen que es fashion. No sé a quién se lo copiaron, y como que alguien lo copió, viste, la farándula y todo eso, está, y allá van todos y le ponen cubo de hielo. Me pasó a estar en Punta del Este haciendo una degustación para una bodega uruguaya, presentando un espumoso natural, en una galería de arte, y los argentinos me iban a la tina donde yo tenía puesta la botella a enfriar, que es un asco, o sea, tenés para enfriar, pero no para sacar hielo de ahí. Y los Claro, argentinos te obviamente. robaban los cubitos y se lo ponían a la copa. Yo decía, ¿pero por qué le pone el cubito? Ah, porque en Argentina se toma así. Son esas cosas, que eso que es lo que vamos a entrar ahora, en esos mitos, que vos decís, no, no, no es así. ¿tá? Entonces, volviendo a la pregunta tuya, eh, ¿Qué comprar? Bueno, a ver, hay que distinguir 2 familias, como te dije, los vinos jóvenes y los vinos de crianza. ¿tá? Entonces, los vinos jóvenes son aquellos que se elaboran en el año de producción, ¿tá? Y son consumidos en el año de producción, a reventar el año siguiente, a reventar el otro año. O sea que como máximo tienen que estar en el mercado 2 años. ¿tá? Y son vinos que van a estar en el entorno de los 180 hasta los 300 pesos uruguayos. ¿tá? Ahí Son se vinos, pueden conseguir, ahí se pueden conseguir buenos vinos. muy En buenos ese. vinos, y Mm, son vinos para apto de consumo en el momento. O sea, no mm. son vinos para ser guardados largo tiempo. Y Claro, obviamente. ahora sí, enganchame con las preguntas, porque hay un mito que capaz que me lo vas a preguntar, que todo el Mm, mundo infiere en ese error y está enganchado a esta mm. pregunta. No, en realidad, digo, la pregunta sería yo te voy a tirar una, ¿tá? Un Dale. mito que lo estuvimos comentando, pero lo tiro para la gente, ¿tá? Yo, bueno, como te dije, siempre fue tomador de whisky. Mi señora es tomadora de vino, le encanta el vino. Y ha comprado diferentes botellas. Siempre botellas en lo que vos decís, en el entorno de los 180 pesos hasta 200 y pico, 300 pesos. ¿Tá? Y bueno, digo, cuando viene gente a cenar, sobre todo un amigo que hace mucho tiempo que me lo viene diciendo, es decirme que al descorchar la botella, yo no puedo volver a tapar esa botella con el corcho al revés. O sea, cuando yo descorcho, el corcho se agranda. Yo no lo puedo volver a poner en la botella. ¿Cómo lo puedo poner? Doy vuelta al corcho y lo pongo por el lado más fino. Entonces me decía que lo que yo cometía era una burrada, 100%, porque eso podía formar hongos en el vino. Bueno, ¿Mito o realidad? mito. Mito, a ver, no tiene nada que ver eso. O sea, el hongo se va a formar igual y no está asociado al corcho. Hay una enfermedad en el vino que se llama el olor o el gusto a corcho y que está provocado por la utilización, que en las bodegas no se utilizan de productos clorados, o sea, utilizar hipoclorito para desinfectar no se utilizan de la familia del sulfito, o sea, productos azufrados, ¿no? No se utilizan los productos clorados, porque si la plancha de corcho tuviera contacto, tuviera algún tipo de honguito en la plancha de corcho original, o sea, el corcho original, y hubiera en el ambiente
que tuviera las condiciones y los productos clorados que andan flotando en el ambiente podrían formar un defecto en el vino que se llama el tricloroanisol, que se provoca en el corcho por la presencia de ese hongo en contacto con productos clorados. O sea que en bodega lo que se busca es justamente eso, tratar de, no se desinfecta con cloro, se desinfecta con otros productos, porque uno de los probables problemas que podría aparecer, no es que aparezca siempre, pero puede desarrollarse ese defecto en el corcho. Pero eso es independiente a lo que estás planteando. Vos cuando abrís una botella de vino, a ver, voy a dar este ejemplo, yo tengo una botella de vino acá. De hecho, la tengo tapada como vos decís, la tengo al revés. ¿Ves que está el color? ¿Ah? Sí, muy bueno. Porque obviamente, ¿qué sucede? Cuando el corcho está metido a presión. Claro, y si obviamente. el vino que fue embotellado recientemente, el corcho tiende, si es un corcho natural, tiende a expandirse. Eso se da solo en el corcho natural. Claro. Entonces, claro, cuando vos lo descorchás, llega un momento en el que no podés ponerlo. Entonces Entonces yo acá tengo un vino, mirá, que justo me lo dedicaron a mí, viste que la etiqueta dice embotellado para Alejandra Puig. Sí, exacto. Es un vino argentino, cuando Bodegas López, que estuvimos por allá. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Vos abrís el vino y no te lo tomaste todo. Entonces, a ver si tengo acá tengo la taponcito. No te lo tomaste todo. Entonces te quedó, por ejemplo, como ves ahí, una cámara de aire. A ver, no importa el corcho como lo pongas. De momento que vos abriste, se perdió toda la cámara, o sea, entró oxígeno y con el oxígeno, con el aire, entraron microorganismos. ¿Está? Entraron bacterias, levaduras, todo lo que hay en el ambiente, se metió adentro. Que utilizan como sustrato el vino. Entonces, ¿qué sucede? Si vos no te tomás el vino inmediatamente, esto es un festín, un spa para los microorganismos. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Se toma esto, le pone el tapón y lo deja en la mesada de la cocina. Ahí una semana. Y los bichos, y ahora en invierno tenemos calefacción. ¿Tá? Entonces es un caldo de cultivo para los microorganismos. En 48 horas el vino está picado. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias del ambiente formaron el vinagre, el picado del vino, el ácido acético, y se formó el vinagre, entre otras cosas, entre otros defectos. Entonces, cuando vos te vas a tomar un vino y no sabés si lo vas a tomar en su, completo y te va a quedar así, primero que nada lo que tenemos que usar es lo que se llama una bomba de vacío. Acá yo tengo un taponcito de goma, que vos sacás el corcho, ponés el taponcito de goma, y no lo tengo a mano, es como un inflador, y vos lo que hacés es desplazar la mayor cantidad de aire posible de acá al exterior. Y después que hiciste vacío en esa botella, lo guardás en la heladera, porque la heladera, la función es retrasar la multiplicación de los microorganismos. Entonces vos guardás el vino. El tinto también. Todos. Una vez abierto, para que el vino dure más, tendrías que aplicarle bomba de vacío con un aparatito, ¿tá? Y lo metés a la heladera, parado en la heladera, y ahí te puede llegar a durar una semana. Si no, en 48 horas está picado. Yo te voy a hacer un ejemplo que me pasó en un cumpleaños hace unos cuantos años. Yo tengo 2 amigas en el mundo del vino que nos llevamos 20 años, yo me llevo 20 años con la que sigue y la otra 40, que tiene la de mi vieja. ¿Tá? Emma tiene pasado los 80 y Beatriz cumple mañana lunes 65. Nos llevamos 20 años. Un día nos juntamos acá, nos conocimos en el Club de Vino Secado Privada, y un día nos juntamos en casa por un cumpleaños. Y yo siempre tengo algún vino en la vuelta, entonces me dice, ay, vamos a abrir ese vino. Lo abrimos, lo probé, y lo probaron ellas, está muerto. ¿Qué es estar muerto? Ya no está expresivo, ya el color está deteriorado, el sabor no es lo mismo, no tiene olor a casi nada, hay una evolución, ¿está? Entonces, y ahí voy a un mito que es el más común de la gente. El vino cuanto más viejo mejor. Eso es un bolazo, ¿no? Esa es otra pregunta que tenía también. Ahí va. El vino cuanto más viejo mejor, no, porque el vino es un ser vivo y evoluciona, así como nosotros. Ojalá yo dentro de 20 años tuviera como cuando tenía 20, pues no, ya pasó esa etapa. ¿Tá? Entonces, nosotros nos salen canas, nos salen rollitos, nos salen, ¿cómo se llama? Arrugas, y el vino es lo mismo.
Entonces, engancho acá con la pregunta anterior. ¿Un vino joven lo puedo guardar? No, el vino joven lo tengo que consumir rápidamente. ¿Cómo me doy cuenta a esa persona que va a una góndola de supermercado que el vino ese es para consumir o para guardar? ¿No? Entonces, un vino joven es el primer tip, es el que anda en el entorno entre los 180 y los 200, 300 y pocos pesos. O sea, ahora, antes era un poco menos, ahora las cosas subieron y es un poquito más. Quiere decir que eso es el primer tip, el precio. ¿Está? O sea, que un vino que anda en el entorno entre los 200 y los 300 pesos es un vino joven. ¿Está? Primer tip. Joven y bueno. Sí. Y segundo tip, tiene que ser la edad. Vos tenés que comprar el vino en el año en el que estás parado. ¿Está? En el año en que está parado, en el que estás vos. O sea, si yo ahora voy al supermercado, voy a comprar un 2020. Perfecto. Si no estoy en el 2020, compro en el 2019. Si no hay 2019, compro en el 2018 y para de contar. En el entorno de esa plata, por supuesto, ¿no? Claro, obviamente, obviamente. No vas a encontrar un vino 2020 con ese dinero, o sea, de crianza. ¿Por qué? Porque el vino se cosecha la fruta en febrero, se procesa, ¿tá? Y en un mes, 40 días, un poco más, el vino blanco, por ejemplo, ya está pronto. Pero INAVI no te lo permite largar al mercado hasta mayo, capaz que un poco antes. ¿Por qué? Porque le está dando tiempo legal a los vinos del año anterior. Entonces, de mayo del 2020 a mayo del 2021, ¿qué se van a vender? Los vinos cosecha 2020. Claro. Y si yo saco antes el 2020 y la gente tiene este concepto, yo no te voy a comprar el año que viene en el supermercado un Chardonnay, por ejemplo, un vino blanco joven, 2020, sabiendo que al lado tengo el 2021. Compro el 2021. Entonces, ¿qué hace el Instituto Nacional de Vitivinicultura? Retrasa la salida al mercado de las cosechas nuevas, que ya están hace unos meses prontas. Sí, para que se agote lo del 2020. Para que se agote lo del 2020. Ahora, la gente que no sabe, va y dice, cuanto más viejo, mejor. Y te busca el Chardonnay más viejo, se está llevando el clavo. ¿Tá? Entonces, volviendo un poco para ese concepto, ¿tá? El vino lo comprás y te lo tomás. No lo tomás, lo guardás con bomba de vacío en la heladera, a baja temperatura. ¿Cuánto puede durar? Una semana más o menos, en buenas condiciones. Y volviendo al ejemplo de mi cumpleaños, ese día teníamos un montón de cadáveres así abiertos, ¿ah? Eran como 8 botellas, y papá, que no sabe nada de vinos, y que también le gusta el whisky, ¿tá? Vino, probó uno y dice, pero che, Ale, ¿qué le encontrás ahí? Esto está bárbaro, ¿tá? No, papá, está liquidado, o sea, no está en condición, o sea, no era que fuera malo para la salud, era que el vino estaba evolucionado, ya era un vino joven, que en vez de tener 2 años ya tenía 4, estaba muerto. O sea, no era expresivo, el sabor no era lo que se esperaba, los descriptores aromáticos no existían, estaba plano, o sea, era un producto que no reflejaba nada, ¿verdad? O sea, nada comparado con lo que debería haber reflejado. Entonces, claro, papá dice, este bárbaro, pasó como 10 días tomando los vinos, los cadáveres de las botellas, pasó 10 días tomándoselos todo él, claro, porque él no sabía de vinos. Entonces, para él dice, para mí está perfecto, no los tire, me los tomo yo, ¿está? Entonces eso es lo que pasa, una persona que no tiene conocimiento toma cualquier cosa y capaz que le puede parecer un poco más ácido, un poco menos ácido, eso va a depender de la graduación alcohólica, de la madurez de la fruta, un montón de cosas, ¿tá? Pero en definitiva, si voy a comprar un vino para consumirlo hoy y no sé mucho, no te gastes 800 pesos en una botella, porque lo único que cambia en un vino de 800 pesos la botella es que tiene un pasaje por madera y va a ser apto para ser consumido. Las personas que conocemos de vino no compramos una única botella, compramos 2 o 3. ¿Por qué? Porque yo hago mis notas de cata, que lo tengo por acá, a ver dónde está acá. Yo tengo, mira, un cuadernito de cata, ¿ves? Tenemos un cuadernito de cata, entonces lo que nosotros vamos haciendo es, vamos narrando las características de ese vino, y vos te tomás ese vino ahora, mira, ponemos la etiqueta, ¿ves? Del vino. Sí, sí. Entonces, evalúe ese vino hoy, y dentro de un año me abro la segunda botella, y dentro de otro año o 2 años más, te tomás otro.
Entonces, ¿vos qué viste? ¿Cómo evolucionó el vino ese de 800 pesos a lo largo de 3 años? Claro, un consumidor común que va a ir a una comida, ¿está? Sí, claro, no. Ni lo no, o sea, no está para eso. Entonces yo recomiendo Prefiero- comenzar por ir a la visita a la bodega, comenzar empaparse en lo que es la producción del vino, empezar por cosas muy básicas, como para después decir, bueno, sí, me gasto 1.000 pesos en una botella, pero ¿lo valoro? Claro, ¿O estoy comprando por quedar bien, por quedar fashion, claro. y estoy comprando un producto de 1.000 pesos Sí, que... por lo menos pararte frente a la góndola y decir, voy a comprar este de 1.000 pesos y sé lo que estoy comprando. Claro, Sé lo que o estoy sea, comprando. y sé que el que lo va a tomar conmigo lo va a valorar. Mm. Porque si le va a poner un cubito de hielo, matate, ¿me entendés? O Ah, sea, sí, sí, el sí, muy enólogo se difícil. quiere matar porque Sí, no sí, tiene sí. sentido. Otras preguntas. ¿Qué diferencia hay o cuál es mejor, digamos, tapa de corcho o tapa de rosca? ¿Hay alguna diferencia? Sí, la diferencia fundamental es que el corcho es un producto natural Mm. que es renovable, pero es escaso, o sea, demora muchos años en que el alcornoque, que es el árbol de donde se obtiene el corcho, suelte la cáscara, la corteza exterior, que es lo que se procesa para hacer los taponados de corcho. Los taponados de corcho son de diferentes calidades. Tenemos desde el mejor, que es el que se utiliza para los vinos premium, que es el que tiene menos porosidad y es más larguito. Y después de ahí, la calidad del corcho se va a ir cambiando. O sea, tenemos aquellos corchos que tienen una porosidad mayor, o sea, tienen más agujeritos. Después tenemos que con las planchas de corcho se acaba de sacar un toque. Es como cuando vas a hacer escones. Estirás la masa, ¿tá? Y sacás los moldes de la galletita o escona. Bueno, acá lo mismo, tienen la plancha de corcho y sacan los moldes, pero todo con la masa de escone vos la arrollás y la volvés a estirar. Acá no. Claro, Acá te queda la plancha de corcho y ¿qué hacemos con ese corcho? Entonces lo trituran y hacen cilindros, ¿tá? De tapones de corcho, que son de menor calidad, porque son uniones de pedacitos de corcho, ¿tá? claro. Entonces, dentro de la gama del taponado de corcho natural, tenemos diferentes calidades de corcho según el tipo de vino. Si es un vino joven para consumir rápido, metele el tapón que tiene pedacitos de corcho, ¿tá? Si es un vino de alta gama, metele el mejor tapón de corcho. Y ahí va a haber una gama de precios bastante importante. Ahora bien, cualquiera de ellos son naturales. Quiere decir que tienen un efecto de contraer y dilatar según los cambios de temperatura. ¿Tá? Entonces, si yo pongo un corcho natural en una botella de vino, ¿tá? Que vos no lo sabés porque está tapado con la cápsula, para que te muestre que tengo. Ponele, tengo esta botella de vino acá, ¿tá? Está tapada con su cápsula. Vos no sabés qué tapón tiene, está tapada. Entonces, ¿por qué la recomendación es que los vinos se van horizontal? Porque cuando el vino está horizontal, el líquido está en contacto con el corcho. Y al estar en contacto con el corcho, si es natural, se hincha, se está mojado, se aprieta y hace un cerramiento bien de la botella. O sea, no permite el intercambio del exterior con el interior. Pero ¿qué sucede? Hay gente que no sabe, o en los lugares donde se vende no lo manejan del todo bien, y la botella está vertical. Si está vertical, Sí. ¿tá? Vos vas a una parrillada y cerca de la parrilla, ¿qué te encontrás? Te encontrás con toda la botella vertical, en una parrillada. ¿Tá? ¿Qué pasa? El vino está acá abajo, ¿ves? Y el corcho está Sí, acá arriba. Entonces, el corcho está seco, porque el vino está abajo. Entonces, cuando vos tenés un cambio de temperatura, lo que sucede es que el corcho se aprieta porque hace calor, se seca, hace calor, se apretó, y entre el vidrio y el corcho entra entra aire. oxígeno, sí. Y si entra aire y los microorganismos. O sea que nosotros habíamos dejado el vidrio inerte, le habíamos metido gas nitrógeno para expandir el oxígeno, dejarlo inerte, y cuando el corcho se resecó, se apretó, se abrió, y entró, por una rendijita entró aire, pero con el aire entraron los microorganismos, se picó. Claro, ¿Tá? claro. Se picó, se perdió. Entonces, o se oxidó. Entonces, no podemos tener un vino
vertical, tiene que estar horizontal. Volviendo a la pregunta de la taparrosca lo último que hay es el mejor cerramiento. La Comunidad Económica Europea te pide, si vos exportás vinos a Europa o Estados Unidos, que si no tenés taparrosca para los vinos jóvenes no entrás. ¿Ah? Para los jóvenes, para los vinos jóvenes. Para los jóvenes. Digo, a ver, ¿no te llame la atención que dentro de unos años todos los vinos tengan taparrosca? Claro. Es un cerramiento en el que, vos imaginate un vino que vos lo sacás de acá en un barco que va a Europa, ¿está? Y está 40 días cruzando el Atlántico, ¿está? ¿Y vos qué te crees? ¿Que el bodeguero sabe que la botella tiene que estar horizontal? No, capaz no que sabe. están todas verticales en una bodega que capaz que hace 40 grados de calor y cuando llega a origen están todos echados a perder los vinos. Sí. Entonces, ¿qué te recomienda la Comunidad Económica Europea? Acá tengo. Que los vinos tengan taparrosca. Y es lo último. Entonces, cuando vemos taparrosca, tenemos que decir, la bodega está haciendo las cosas bien, está apuntando a la calidad, y esa bodega además probablemente exporte. Mira, qué bueno. Hay otro tema también. Hay otro tema con el corcho. Que hay mucho faltante de corcho. Claro, por eso. Es un problema real que hay. Y cuando vos abrís una botella de vino y tiene un tapón de plástico, no puedo decir, mirá que lo he escuchado, ¿no? Qué berretada esta bodega le puso un tapón de plástico. No, al contrario, mejor, porque el tapón de plástico, lo que tiene, no tengo ninguno acá, pero el cerramiento es firme. No se mueve, claro, porque es plástico. Entonces vos metiste el tapón de plástico y el tipo queda ahí fijo y el cerramiento es ideal, no hay dilatación ni contracción. Sí, no importa que haga calor, frío, que caiga nieve, no importa. No importa. Sí, como yo digo, no importa si el vino está parado, acostado, haciendo paro de mano, no importa. El vino va a quedar, con la tapa rosca es un cerramiento que está tranquilo. El productor lo hizo y el vino no le va a pasar nada. Sin embargo, el corcho es una ruleta rusa, porque va a depender de la manipulación o donde lo pongas y si las personas saben o no de eso. Impecable. Alejandra, paramos unos minutitos y vamos ya a la última parte de esta entrevista. La verdad que me encanta, digo, te lo voy a reiterar después en el saludo final, pero bueno, me encanta todo este tema, digo, son cosas muy interesantes. Y bueno, digo, y es una cosa que yo pienso que la gente tiene que, por lo menos, entender lo mínimo para poder comprar un buen vino. Ya venimos. Bueno, muy bien, Alejandra. Queremos comentarle a la gente que nos escucha que, bueno, que con Alejandra seguimos hablando fuera de cámara. Y bueno, la verdad que siguen saltando cositas para charlar. Pero también tenemos que darle final al programa. Pero bueno, yo tengo 2 o 3 consultas para hacerle a Alejandra y espero que le pueda servir a ustedes. La primera, que es lo que veníamos hablando, Alejandra, dicen que el vino tinto se tiene que servir natural y que no se puede servir frío. Que lo que se sirve frío sí es el vino blanco. Bien, eso depende un poco, es un poco mito eso, y también va a depender un poco del gusto del consumidor, ¿no? Porque hay gente más entrada en años que de repente dice, sí, me gusta el vino tomarlo natural y si no me lo pones en la heladera se echa a perder. Nosotros en servicio, los sommeliers, enseñamos a los sommeliers de que hay rangos de temperatura para determinados tipos de vinos. Los vinos espumosos y los vinos, algunos vinos dulces se sirven de 4 a 6 grados. Los vinos blancos jóvenes para ser consumidos a la brevedad se sirven entre 8 y 10. Los vinos blancos que tienen pasaje por madera se sirven de 10 a 12. Los rosados entre 8 a 10 o de 12 a 14 porque viene de una uva tinta. Los jóvenes tintos se sirven de 14 a 16 y los tintos de crianza, los grandes reservas, de 16 a 18. ¿Qué sucede? Si vos pasás el vino de temperatura, se te volatilizan los descriptores aromáticos. Vamos de vuelta a lo mismo. Una persona que sabe de vinos no te serviría un vino caliente. De hecho, es una de las grandes dificultades que tenemos cuando vamos a una feria de vinos y en la feria de vinos te ponen una promotora hermosa, divina, con un lomo brutal, que no sabe nada de vinos, y entonces la chica
sin querer y sin saber, te sirve el vino caliente. Entonces ahí caemos los que sabemos de vino y decimos, está que te huele a la bata, o sea, está caliente. O sea, uno ya con los años ya tener en la lengua tiene un termómetro. Yo ya no necesito ir con mi termómetro que tengo, no necesito ir a una cata de vino. Yo ya tengo un termómetro en la lengua, ¿no? Entonces uno sabe apreciar el vino. Y lo que se dice siempre, lo que nosotros decimos, es preferible servir el vino más fresco y que llegue a temperatura de servicio que servir el vino caliente. El vino caliente potencia que se te van los descriptores, potencia el alcohol, puedes llegarlo a sentir un poco más ácido. Hay ciertas características organolépticas que desequilibran lo que el enólogo te quiso hacer, que te quiso mostrar. Entonces, de hecho, ahora las etiquetas, las contraetiquetas, la gran mayoría de los vinos te dice la temperatura de servicio, porque si no vos estás matando al producto, ¿tá? Entonces, si yo lo sirvo caliente, ese producto no es lo mismo. De hecho, y si tenemos unos minutitos, te cuento una anécdota que me pasó en Punta del Este. Sí, dale. Estaba haciendo una degustación para una bodega uruguaya, ¿tá? Conocida, en un restaurante conocido en Punta del Este. Y me tocó, cuando llegué, lo primero que pregunté es dónde están los vinos, ¿no? La primera cosa que me encontré que era una parrilla, y en esa parrillada los vinos estaban todos cerca de la parrilla, ¿tá? Entonces yo pedí urgente una champañera. ¿tá? La champañera con agua y hielo. Otro mito que no se sabe, no saben en servicio y que estamos luchando con eso, cómo se hace, cómo se llena una champañera, ¿no? Una champañera, no la tengo a mano tampoco, una champañera es 1/3 de hielo y 2/3 de agua. O sea que cuando vos colocás la botella dentro de la champañera tiene que quedar cubierta por la mezcla de agua y hielo. ¿tá? Claro, obvio. Horrible es cuando vas a un lugar y te ponen una botella de vino o de cerveza y te ponen unos cubos de hielo y te la paran arriba. ¿Qué estás enfriando? ¿La parte de la base de la botella? El resto del líquido está caliente. ¿tá? Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, cuando llegué a ese restaurante, miré así y dije, uy, todos los vinos están calientes. O sea, ¿cómo yo voy a poder, como profesional, recomendar un vino cuando el lugar no tiene la infraestructura? Entonces, urgente, lo que hice fue tomar varias botellas del que se iba a dar a promocionar y sumergirlo en una champañera, ¿tá? Pero los mozos del lugar siguieron haciendo la venta del salón, ¿no? Yo tenía que hacer la recomendación en las mesas de una marca de vino y un estilo de vino, ¿tá? Y le pedí que si tenían una cámara, una heladera, que me los metieran en la heladera, ¿tá? Bueno, está. Entonces empecé a hacer la degustación y una moza, en un momento, yo estaba adentro y él tenía un deck afuera, el restaurante, y una moza me llama y me dice, ay, ¿te animás a venir? Porque tengo un problema. En la mesa de afuera hay un argentino que no hay vino que le venga bien. Ya abrí 2 botellas y me lo rechazó. ¿tá? Entonces dije, bueno, voy a ver. Entonces me fui, me presenté como sommelier, le pregunté cuál era el problema y me dijo, mira, este vino está horrible. Le digo, ¿usted me lo permite probar? Sí, cómo no. Entonces agarré mi copa y me lo serví. El vino estaba que volaba la bata, estaba caliente, era un vino tinto y estaba caliente. Era una noche de mucho calor y aparte adentro de donde salían los vinos, estaba caliente el lugar porque estaba la parrilla. Claro. Entonces el vino estaba pasado a 25 grados, pero lejos, ¿tá? Entonces yo agarré y le dije, ¿usted me permite hacer de probar, de acondicionarle el vino para ver cómo está? Sí, cómo no. Entonces lo que hice fue, traje una champañera con agua y con hielo y sumergí las botellas de vino tinto adentro de la champañera 10 minutos, ¿tá? Después, como estaban abiertas, le tapé con el corcho y lo homogenicé un poco la temperatura y se lo di a servir, ¿tá? Todo con el paño de servicio, con la servilleta, el cristal, todo. Entonces, de la misma botella que él había rechazado, ¿no? Exacto, le tomé la temperatura, lo bajé a 16 grados, ¿tá? Como hacía mucho calor, se lo bajé un poquito más y se lo serví. Esperé unos minutos, se lo serví. Cuando se lo serví me dijo, ahora sí el vino está bien. ¿Ah? Entonces, ¿cuál era el defecto? ¿Había defecto en el vino? No había ningún defecto en el vino. Claro. El único defecto que había era que el hombre estaba acostumbrado a que el vino se lo sirvieran fresco, como debe ser, y en este restaurante la moza y la infraestructura del restaurante no tenían ni idea de la temperatura de servicio del vino. ¿tá? Como
también están esos de que vos vas a servirle el vino fresco, te dicen, no, mijita, el vino se toma a temperatura ambiente. Vos decís, bueno, está. Conclusión en ese momento que decís, esta persona no sabe nada de vinos, tómelo caliente. Claro. Siempre tiene la razón. Bueno, sí, tómelo caliente, ¿qué te vas a poner a discutir con una persona mayor que toda la vida lo tomó así? Entonces está, pero no, la tendencia es a darlo a la temperatura correcta para poder sentir, apreciarlo como corresponde, lo que el enólogo te quiso mostrar. Claro. Y apreciar al vino con todas sus propiedades a full, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, yo te invito, cuando la próxima vez que abras un vino, de ponerlo 15, si es un tinto, ponerlo 15 minutos en la heladera, ¿tá? No en el freezer, en la heladera, bajarle la temperatura y servirte una copa y probarlo. Y después de un rato agarrás la tulipa, no tengo acá la copa, pero agarrás la tulipa, que no se agarra por la tulipa, ese es otro mito, que la persona que no sabe de vinos te agarra la copa por la tulipa, por el balón, ¿tá? Se agarra por el pie o por la base, pero nunca tocas la tulipa. ¿Para qué? Para no darle calor. Nosotros estamos a 37 grados y te agarro el vino, vos me lo servís fresco y yo te lo agarro con la manopla, ya lo calienta. Entonces, y agarrá ese vino, que lo probaste a 16 o después de 15 minutos en la heladera, que lo probaste, esperalo un poco en la copa, volverlo a probar, y después agarrá la tulipa y calentalo con tus manos, a más de 20 y pico de grados. Y lo volvés a tomar. Vas a decir que es una prueba que yo hago siempre con los que estudian gastronomía o con los estudiantes, de que prueben un vino caliente, pasado temperatura, en comparación con un vino servido con la temperatura correcta. Claro, claro, la diferencia es abismal. Eso es un mito. El vino debe ser servido a una temperatura correcta para poder apreciarlo bien. Y la persona que lo toma caliente porque está acostumbrado no tiene conocimiento alguno. Impecable. Alejandra, repasando un poco toda la charla, mientras vos hablabas, digo, a mí me gusta a veces dejarle a la persona que sabe, bueno, que se desplaye, que aporte todos sus conocimientos, y yo volver un poco para atrás en la entrevista, a ver si más o menos la voy haciendo bien. No me pongas nota todavía, eso va a ser después y entre vos y yo, ¿ah? Ahora no. Pero me quedó algo en la cabeza cuando recién empezamos a hablar, más precisamente creo que fue en la parte de cuando estabas contando lo de la Facultad de Química, ¿tá? Sí. Que en un momento dijiste, me empezó a llamar la atención o me llamó algo la atención que una amiga me dijo que mi padre iba a quemar cubiertas al campo. Al viñedo. Al viñedo. Y después seguimos hablando de otras cosas y me quedó eso. Eso. ¿Por bueno, qué a ver. quemar cubiertas en el viñedo? Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, a ver, la cosa es bien clara. Ahora estamos en plena etapa de reposo invernal, donde las vides han sido podadas y el brotecito, vuelvo otra vez a mi sarmiento, la yema, que es lo que me va a dar la futura. Yo tengo, viste, bien como buen docente, tengo mi ramita acá. Acá tengo el brotecito. Este brotecito es donde está la información genética que va a brotar en septiembre. Cuando las temperaturas del suelo comiencen a aumentar, este brote se abra y se da el proceso que se llama brotación. Y va a comenzar a nacer una plantita, o sea, una ramita que se le llama pámpano, muy tierna, donde van a aparecer las primeras hojas, y de esta yema es donde van a salir los racimos. ¿Está bien? Sí. Eso se da en la brotación, que se da en septiembre. Por octubre se va a dar el cuajado, que es la formación del racimo. Pero de mientras, entre agosto, fines de agosto y los primeros días de septiembre, es que va a empezar a brotar la planta cuando las temperaturas del suelo comiencen a aumentar. Ahora están con una temperatura muy baja y la planta entiende de que hace frío y me quedo adentro, no brota. ¿Está? Que es lo que le pasa a todos los árboles, todo. ¿Qué sucede? En septiembre, cuando brota, el brote es muy tierno. Es como cuando hacíamos el poroto en la escuela, ¿te acordás del germinador? Sí, claro, ¿cómo no? Que salía la plantita bien tierna. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Entonces, por septiembre se dan en algunas ocasiones lo que se llaman las heladas tardías. ¿Tá? Entonces, en la madrugada pasa lo que está pasando ahora, que viste la foto que estamos todos impresionados en el viñedo, en el campo, la escarcha de hielo. No sé si viste en el informativo hace poco que una mujer mostró un jean que lo tenía colgado en la cuerda congelado. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, entonces, en el viñedo
o sea, cuando hay temperaturas de 0 o menos de 0, se hace toda una escarcha. Y las heladas tardías son las bajas temperaturas que salen del suelo a nivel de suelo, ¿tá? En donde estamos próximos a 0 o menos de 0, y esas heladas suben. Y ese aire helado quema, ¿tá? Entonces, cuando ese aire helado que está en el piso sube a una altura de la plantita en el viñedo, te quema el brote. Claro. Y si quemó el brote, perdiste la producción. Porque acá es donde va a salir, ¿qué? El racimo, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Hay alternativas, por ejemplo, en la región de la Champaña, en Francia, ponen como estufas que prenden a veces con algún tipo de queroseno o a veces con propia madera, que prenden tipo estufas. A lo largo de la fila en el viñedo ponen estufas cada tanto, ¿para qué? Para que el aire calefaccione en el viñedo. Claro. Para que el aire caliente no suba la helada y me queme los brotes. Entonces, a nivel casero, en aquellos tienen otra tecnología, ¿no? Claro, obviamente. Los sectores pequeños en nuestro país y en la región de escasos recursos, ¿qué hacen? Van y prenden fuego neumáticos. Y los neumáticos lo que hacen es levantar aire caliente, todo, o sea, lo ponen en la punta de la fila y eso hace la temperatura y disminuye la helada. Entonces ahí disipa la helada. A ver, hay otras bodegas como esta Bousa, que tiene unos ventiladores gigantes que los pone en la punta de la fila y eso hace remover el aire, es un ventilador gigante. Claro. Entonces, y no llega el congelamiento. Y Establecimiento Juanico sobrevuela con un helicóptero los viñedos cuando hay helada. Cuando anuncian que va a haber helada de noche, entonces tienen otro poder, ¿no? Claro, entonces obviamente. Tienen el helicóptero que les vuela sobre los viñedos a baja altura y las aspas circulan el aire frío y no se posan. Es por eso. Increíble, ¿no? Increíble. Lo que necesita es remover ese aire frío congelado que pueda llegar a quemar el brote, que es lo que me va a dar la producción del año. Mirá vos, qué delicado el tema también, ¿eh? Lindo y delicado. Alejandra, yo te agradezco enormemente poder haberte entrevistado. Muchas gracias por tu tiempo. No descarto invitarte alguna otra vez, porque estoy seguro que una vez que empiece esto a andar por el canal, varios amigos me van a llamar y me van a decir, sos un burro, ¿por qué no le preguntaste tal cosa y por qué no le preguntaste esto? Entonces no descarto que en el día de mañana vuelva a preguntarte sobre más mitos, realidades y leyendas del vino. Y bueno, digo, te mando un abrazo muy grande. Espero que te haya gustado la entrevista. Yo creo que sí. Que hablando de vino te tiene que gustar. Y bueno, digo, estamos en contacto cuando yo tenga ya todo pronto, que supongo mañana ya probablemente esté al aire. Te aviso por interno, como le dice. ¿Tá? Perfecto, no hay problema. Bueno, 1.000.000 de gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, igualmente. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Hemos llegado al final del programa de Álvaro Puch Charla Con. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a los canales de folclore latinoamericano con los enlaces que te dejamos en la descripción de este video. Allí podrás disfrutar de una variedad de contenido relacionado con la cultura folclórica de toda Latinoamérica. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo programa de Álvaro Puch Charla Con.